Alejandro Topo Rodríguez es exdiputado de la Nación, director del Instituto Consenso Federal. También esto fue tuiteado por Carlos Rodríguez, el economista que fue viceministro en los 90, que era del equipo de Milei, que se peleó con Milei porque vio las cuestiones, digamos, falsas que tenía Milei dentro de su entorno. Pero Alejandro Topo Rodríguez ayer hizo un tuit de esto y nos pusimos a investigar y descubrimos estas cosas. Alejandro Topo Rodríguez está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar con vos y muy generoso por la presentación. Gracias. Vos sabés que no tengo retorno. Espérate que voy a ver si puedo arreglar esta cuestión, porque no, estoy sin retorno. A ver. Hola, sí, ahí sí. A ver, Topo Rodríguez, Sí. ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Mariano? Sí, había un problema con los auriculares acá en la radio y me quedé sin retorno. Bueno, no importa, ya está, solucionado. ¿Qué tal, Topo? ¿Cómo va? Bien, gracias, Mariano. Muy generoso por la presentación. Vos sabés que el argumento de que el gobierno baja impuestos es un argumento inaugural con el que asumió Milei y el equipo económico de Toto Caputo, y viene siendo burlado permanentemente desde el principio del gobierno. Apenas asumió Milei, ejecutó un aumento brutal de impuestos, pasando de 7,5 a 17,5 la alícuota del impuesto país. Ah, claro, sí, claro. Pero además un impuestazo. Por supuesto, y lo mantuvo hasta el 22 de diciembre de 2024. Y además fue el impuesto que más recaudó durante todo 2024, ¿no? En rigor fue el impuesto que más aumentó su propia recaudación, llegando hasta casi 8.000 millones de dólares. Por otro lado, el gobierno... Ahora te están conformando con una eliminación de retenciones que es de 80 millones de dólares, fíjate. Vos me hablás de 8.000 millones de dólares que incrementó, que recaudó el impuesto país, y estos 80 millones de dólares el impacto fiscal o lo que resigna el Estado por esta medida. Perdón, No, eso es un muy buen dato. Además, hay que recordar que este gobierno que dice que baja impuestos, lo que hizo fue reimplementar el impuesto a la ganancia sobre el salario de los trabajadores. Claro. Casi 1 millón de trabajadores que no pagaban impuesto a la ganancia por su salario, ahora lo pagan. Además... Perdón, además, corta ahí, pero ahora retomás. Sí. Pero porque te quiero hacer otro paréntesis. Sí. Ese impuesto a las ganancias que retoma Milei en su gestión como presidente es el mismo impuesto a las ganancias que había bajado el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía y con el voto de Javier Milei. Muy buen dato, claro. Milei había votado esa baja de impuesto a las ganancias en sintonía con su su supuesto archi contrincante, que era Sergio Massa. Pero, recién decíamos acá, hay una casta en la política argentina que está conformada por Massa, por Alberto Fernández, por Cristina Kirchner, que inventaron a Milei. Por eso Milei acompañaba los proyectos del kirchnerismo, o muchos de ellos, en el Congreso cuando era diputado, y después, él volvió a subir el impuesto a las ganancias. Perdón. No, por favor, muy buen dato. Otro dato más. Todos los meses, sin excepción, Milei aumenta el impuesto a los combustibles. Todos los meses. Claro, tenés razón. Es decir que, en el agregado, Milei, con un discurso de baja de impuestos, aumentó la presión tributaria en Argentina. ¿Qué hizo este año con las retenciones? En el mes de enero anunció una baja transitoria para algunos productos del campo, pero también con bombos y platillos anunció que eliminaba y dejaba en cero retenciones a las economías regionales, como el azúcar, el tabaco, el algodón, el arroz. Ahora, cuando uno mira qué importancia tienen esas economías regionales en el total de las retenciones, se da cuenta que el 95% de las retenciones están en la soja, el maíz, el trigo, el girasol, el sorgo, la cebada, que no han tenido eliminación de retenciones. De esas, como vos bien mencionabas en la presentación, varias van a tener aumento de retenciones a partir del 1 de julio. Es decir que, efectivamente, Milei bajó las retenciones al 17,2% de las exportaciones industriales, no del total de las exportaciones industriales. Industriales, claro.
Exacto. Y no baja las retenciones al 83% restante de las exportaciones industriales, ni a ninguna de las otras que son las más importantes, por ejemplo, la de la soja, la de, vos muy bien mencionaste, la del sector automotriz, o del aluminio, o del acero. En definitiva, es una medida estrictamente de maquillaje, que no tiene, ahora que vos lo decís, un impacto fiscal significativo, porque 80 millones de dólares, vos sacaste el cálculo, de 0,08 del presupuesto, significa que no tiene un impacto real en los números fiscales de la Argentina. Ayer yo saqué la cuenta y eso, al tipo de cambio oficial, el 80 millones de dólares son 95.200 millones de pesos. Esos 95.200 millones de pesos en un presupuesto de 115 billones de pesos, imagínate que no es nada, es casi como una gota en el agua, es el 0,08% del presupuesto, no del PBI, del presupuesto nacional. Perfecto, es un muy buen dato, y te agrego algo como comentario adicional, más cualitativo que numérico. Ese presupuesto que vos tomaste como base, y es correcto, es el presupuesto prorrogado del año 2023, con actualizaciones para 2024 y 2025, es decir, no es un nuevo presupuesto, sino que es un presupuesto viejo con algunas pequeñas actualizaciones hechas a través de decretos o de decisiones administrativas. Claro, si se hubiera hecho un presupuesto nuevo, debería haber sido por lo menos 5 veces más. Claro, yo tomé el cálculo de 115 billones de pesos, porque fue ese el número que mandó en septiembre del año pasado el Ministerio de Economía al Congreso como el presupuesto, los gastos y recursos previstos para 2025. Ellos previeron eso en el presupuesto. No descartes que finalmente sea mayor a ese número por el efecto de la inflación, por el efecto de la recaudación, etcétera, etcétera. Pero me atengo al número de 115 técnicamente billones. Es correcto lo que hiciste, claro. Es técnicamente impecable, es correcto, esa es la base. Exactamente. Bueno, entonces esto directamente entonces es prácticamente como inaugurar una canilla en un barrio que se inunda, ¿no? No implica una enorme mejora en la competitividad. Sí, para los 4.000 productos que se ven beneficiados con la eliminación de las retenciones. Obviamente, así como las comunidades regionales se vieron beneficiados con la eliminación, obviamente que les viene bien a todos esos sectores, pero hablando del crecimiento general de la economía, no tiene un gran impacto. Efectivamente, es un parchecito, porque lo que la industria y todo el sector productivo necesita en la Argentina es un tipo de cambio competitivo que permita promover la producción nacional y el trabajo de los argentinos. Y en ese contexto, el gobierno ha elegido exactamente una estrategia contraria. Por eso, pone un huevo en un lado, pero grita en el otro como entero, porque en realidad el problema de la industria argentina es un problema de competitividad en varios sentidos y también de competitividad cambiaria. Totalmente. Lo que le está pasando a la industria le va a pasar con mucha más gravedad también al campo a partir del 1 de julio, cuando aumenten las retenciones de la soja del 26 al 33, o las del trigo y el girasol y el maíz del 9,5 al 12%. En donde va a crecer más la presión tributaria general, porque al aumentar las retenciones a los volúmenes mayores de exportaciones va a crecer la presión impositiva. Además te voy a agregar otro dato, que cuando bajaron las retenciones en enero, lo hicieron porque era una señal al Fondo Monetario Internacional, porque le dijeron, bajamos las retenciones para incentivar la liquidación de exportaciones, para tener más reservas. El fondo les pedía actualizar el tipo de cambio, flexibilizarlo, como vos bien lo mencionaste, y el fondo quería un tipo de cambio más competitivo, tal como decimos, para que haya más exportaciones y se ingresen más dólares a las reservas. Lo que hicieron ellos fue bajar las retenciones para incentivar las exportaciones, y cuando salieron del cepo, el dólar pegó una trepadita del 12 o 15%, de 1.100 a 1.250, y después lo bajaron artificialmente, ingresando dólares golondrina,
fue a 1.065 pesos y ahora se estabilizó en unos 1.190. Hay que ver cómo sigue, ¿no? El dólar, si va para abajo, si va para arriba. Ellos quieren bajarlo. La decisión del gobierno es mantenerlo, como ellos denominan, sobre la línea inferior de la banda. Eso es lo que el gobierno está planteando. Ahora, hablemos de lo que se viene muy brevemente. Se viene en los próximos meses una fuerte presión del gobierno nacional a los gobernadores para que aumenten impuestos provinciales de inmobiliario rural contra el campo. Porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está escrito y firmado por el fondo y por el gobierno, que se le va a pedir a los gobiernos provinciales prestar mayor atención, estoy siendo casi textual, prestar mayor atención a una mejor valoración de los activos inmobiliarios y territoriales, claro, incluido lo de los grandes productores agrícolas. ¿Qué significa eso? Claro. Un revalúo de los valores de las propiedades del campo en particular, lo que significa aumento del impuesto inmobiliario rural. Claro, exacto. Sí, lo vi. Y también pidió el Fondo Monetario algo que no sé si va a hacer el gobierno, todavía no dijo nada el gobierno, que es bajar el gasto tributario, que es el conjunto de exenciones impositivas, que es parecido a lo que vos mencionaste. En el caso de los inmuebles rurales se paga menos impuestos por una, digamos, subvaluación de los inmuebles. En el caso de las exenciones impositivas, que son el 4% del PBI, imagínate, estamos hablando de un ahorro, de un impacto fiscal de esta medida de las retenciones, el 0,08 del PBI, mientras que el gobierno está gastando en privilegios tributarios el 4,7% del PBI. 4,7% del PBI, que son 28 mil millones de dólares, calculados sobre la base del presupuesto de Massa del año 24, que nunca fue votado, con lo cual el gobierno también está faltando a la promesa de ir contra la casta, porque hay una casta de 50 sectores que están recibiendo exenciones impositivas que el Fondo Monetario dijo que son injustas y que son, digamos, que van en contra de la buena distribución de la economía o de la equidad. Así fue la palabra, son inequitativos. Porque hay muchos empresarios y sectores que no pagan impuestos y otros que pagan impuestos, digamos, incrementados con más presión, justamente porque no pagan impuestos unos empresarios. Entonces pidió bajar los impuestos al fondo, ¿no? Al resto de la economía y eliminar o reducir, yo digo que hay que reducir, no eliminar, reducir las exenciones tributarias. Bueno, eso es, como dice el presidente, será un principio de revelación. Saber si el ministro Luis Toto Caputo está dispuesto a avanzar con la eliminación de ese privilegio a algunas industrias de Tierra del Fuego. Habrá que ver si está dispuesto a hacerlo en el marco de esas exenciones tributarias. Y claro, como bien decís, habrá que tener también un análisis muy de detalle, porque dentro de lo que algunos denominan también beneficios tributarios, existen algunos componentes de cooperativas, pequeñas cooperativas, productores agrícolas en distintos lugares del país, que quizás no sean lo mismo que el resto. Pero en todo caso, sí, hay para avanzar y el gobierno debería tomar una decisión en la transparencia y la equidad fiscal y tributaria, precisamente en esas exenciones tributarias. Yo adscribo y suscribo lo que vos decís, porque no todas las exenciones tributarias son injustas. Hay algunas, por ejemplo, a las fundaciones que hacen bien público, a las ONGs, a sectores de la salud o a sectores de la educación, a escuelas, etcétera, que son exenciones impositivas que propenden a un bien común, ¿no? Ahora, incluso también algunos alimentos, ¿no? que están eximidos del IVA. Que si lo tuvieran que pagar a lo mejor encarecerían el precio de los alimentos para los sectores más bajos. Ahora, hay otros sectores que tienen capacidad contributiva y están privilegiados injustamente. Vos mencionabas Tierra del Fuego, yo te menciono, por ejemplo, la economía del conocimiento, que bueno, estaba bien promocionarla hace unos años, hoy ya está
caminando y es una de las industrias más prósperas, con lo cual debería volver a pagar impuestos como todos los demás sectores. La minería, que está bien que se le exime de impuestos mientras explora, mientras investiga, mientras no gana, pero cuando gana mucho y ahí también tiene que pagar impuestos. Y otros sectores como la justicia, por ejemplo, que no pagan impuestos los jueces, que ganan hasta 15 millones de pesos y no pagan ganancias. Y los secretarios juzgados ganan 8 millones de pesos, no pagan ganancias. ¿Por qué esa injusticia con otros empleados que sí, a los 2.200.000 pesos pagan ganancias? Y así hay muchos sectores que están privilegiados y que podrían pagar impuestos. Correcto. Y en esa línea, si efectivamente lo que quiere el gobierno es aliviar la presión tributaria, debería emprender un camino progresivo, gradual, que quizás empiece con este gobierno y siga con el próximo que le siga después de 2027, de ir bajando gradualmente el peor y más distorsivo de los impuestos, que es el IVA. Claro. El impuesto al valor agregado, que lo vaya bajando gradualmente. Bueno, exacto. Habrá que ver qué es lo que el gobierno quiere hacer. Por ahora es escribir de tributos y de presión fiscal con la derecha, pero finalmente ejecutar la política con la izquierda. Tengo una preguntita, Toto, para cerrar. ¿Te pensás presentar como candidato a diputado? Porque vi un video el otro día en donde vos haces propuestas con el Instituto Consenso Federal. No decías nada de una candidatura, pero me pareció un video que podía dar pie a una elaboración de una propuesta y proyecto político. ¿Puede ser o no? Con el Instituto Consenso Federal hemos venido trabajando desde hace muchos años ya en propuestas, estamos trabajando en propuestas, y nuestra vocación de servicio público hará que en estas elecciones nosotros intentemos participar en la provincia de Buenos Aires, tanto en la elección de nivel nacional como en las provinciales y municipales. Pero de todas maneras, nuestro trabajo en el Instituto Consenso Federal sigue, tengamos o no tengamos un cargo. Pero sí, tenemos vocación de participar, no solo en mi caso, sino muchos compañeros y compañeras de lo que hemos lanzado hace ya un mes, que es la corriente federal peronista en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Excelente. Alejandro Topo Rodríguez, ya me confundo entre Toto y Topo, ¿no? Además es muy temprano para hacer un feriado. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Mariano, gracias. Muy buenos días. Por favor.